Buenas tardes, hermanos. Estamos felices de tenerlo aquí con ustedes jóvenes. Esperamos que el Espíritu de Dios esté en medio nuestro y que lo que vamos a presentar esta tarde pueda ser de beneficio espiritual para todos nosotros. Estamos felices de tener aquí a Jacqueline, a los hijos, que honran con su presencia y sabemos que Dios nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Para oír de su palabra. Vamos ahora a colocarnos de pie para la segunda palabra de oración y dar inicio. Amante Padre, te queremos agradecer en esta tarde por la oportunidad que nos da de venir y congregarnos para alabar tu nombre a través de esos signos, Señor, y también para presenciar esta programación. Te pedimos, oh Dios, que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros espiritualmente. Que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos aquí presentes, las visitas. Que tú también, oh Dios, traigas tu divina protección a aquellos que están en camino. Y que en este tu santo día sigamos gozando de sentir y aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado durante 3 sábados leyendo un capítulo del libro de Daniel. El sábado pasado fue Daniel 1, el pasado Daniel 2 y hoy corresponde a Daniel 3. Primeramente vamos a tener unas explicaciones acerca de este capítulo de Daniel, que el libro de Daniel es un libro, como sabemos, profético. La semana pasada vimos cómo a través de esa gran estatua de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor está registrada la historia de la humanidad. Y hemos visto a través de la historia, a través de la Biblia, cómo han ido cumpliéndose cada uno de los imperios, de los reinos. Y según la estatua, hoy estamos viviendo en los pies de la estatua. O sea, ya para terminarse la historia de la humanidad, donde viene esta gran roca, no portada con mano humana, que es la venida de Cristo Jesús, donde va a terminar con la historia de la humanidad para formar un reino que nunca más será destruido. Entonces vamos a ver hoy Daniel 3, que nos dice acerca de este capítulo, donde todos podemos aprender acerca de esta profecía. Ustedes saben que es un concurso bíblico que está haciendo, pero me han pedido los que dirigen el concurso que tengo un tema referente a cada capítulo. Este tema que tengo aquí está relacionado con el capítulo, en cierta manera, aunque yo no voy, vamos a decir específicamente del capítulo, que yo sé que ustedes lo han leído, es bien sencillo. Pero este tema, la abominación desoladora, está relacionado, ¿sí? con ese capítulo de Daniel 3, ¿sí? Entonces, el fin. En todas las señales, dice Jesús al final, pero todavía no es el fin. Usted lee Mateo 24 y otros capítulos de la Biblia, en Marcos y en Lucas, cuando el Señor habla del fin, el Señor dice, va a ocurrir esto y da señales, pero al final dice, pero todavía no es el fin, en cada una de las señales, ¿sí? Entonces, dice, cuando se predique el Evangelio a todo el mundo, dice Jesús, entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ahora, predicar el Evangelio a todo el mundo tiene significa muchas cosas, o significan algunas cosas. Geográficamente, hay quienes dicen esto aplica geográficamente el Evangelio a todo el mundo. Otras personas han interpretado que se refiere al mundo conocido, y otros se refieren a que no es geográficamente ni necesariamente el mundo conocido, sino a todas las personas que puedan escuchar.
Pero la verdad es que cuando habla entonces vendrá el fin, tenemos que buscar qué acontecimiento marca el comienzo del fin. Es decir, existe el fin y existe el comienzo del fin. En el sentido teológico, para muchos expertos bíblicos, el fin empezó cuando Cristo murió en la cruz. Y en cierta manera es cierto. El fin tiene su comienzo. Pero el fin del que está hablando Jesús aquí es el fin de todo. El fin de la humanidad. ¿Cuándo va a comenzar el fin? ¿Qué acontecimiento? Dijo Jesús: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Aquí está incluyendo algo geográfico. Entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que aquí el Señor dice, habla de que, dice allí, entonces vendrá el fin. Y todas las señales dicen, pero todavía no el fin. Pero en esta, de que el Evangelio sea predicado, dice, entonces vendrá el fin. Ahí no dice entonces, pero todavía no el fin, no dice entonces vendrá el fin. Y da una señal en la cual muestra cuando comienza ese fin. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es interesante que Dios casi siempre en todas las cosas que el Señor enseña, Él pone cosas paralelas. Y las cosas paralelas, lo que es paralelo a otro, ayuda a entender. Para explicarme dar una explicación acerca del concepto de paralelismo. Ustedes han visto lo que es una escalera. Muchas veces cuando yo iba a visita a Colombia y mi abuelo vivía, él pedía que le hiciera una escalera, le renovaran la escalera. Son nosotros le llamamos gualba, en algunos países se llaman bambú, que le abren unos rotitos a dos, que son más o menos, cortan del tamaño igual, y resulta que todo bambú o gualba tiene una parte más ancha que la otra, y siempre la parte más ancha se utiliza para abajo, o sea que se ponen los dos gualbos, o bambú como bambú, se pone de tal manera, y se le abren roticos, y luego le pasa una madera que va al otro lado, no sé si, me imagino que están familiarizados, y se pega con alambre. Sí, cada lugar, o lo podemos decir paral, que va hacia donde uno va a poner el pie, tiene que ir simétricamente con el otro. Ese es un concepto de paralelismo, una cosa que va combinando con la otra. Dios puso un paralelismo entre la instrucción de Jerusalén y el fin del mundo. O sea, cosas que ocurren en la instrucción de Jerusalén son semejantes a cosas que han de ocurrir o que ocurren en el fin del mundo. Entonces dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación desoladora fue puesta en aquel entonces con la instrucción de Jerusalén, y la abominación desoladora también se aplica a nuestros días. Entonces vamos a ver qué es la abominación desoladora. ¿Sí? Entonces dice, cuando habló, ¿qué es la abominación desoladora? Sería interesante entender lo que es la abominación desoladora. Y para eso nosotros tenemos que ver el concepto de lo que ocurrió en el Génesis 10:25, lo que va ocurriendo, cómo ocurren estas cosas, por qué se produce la abominación desoladora. Dice en Génesis 10:25 que a Abel le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Es interesante que Dios creó a Adán y Eva, y toda la tierra era Adán y Eva. Dios no les dio escritura, y se multiplicaron los seres humanos, y resulta que había mucha tierra, y la tierra no era de nadie, no había un courthouse donde se pongan los títulos de las casas, nada, de las propiedades. Pero llegó, y en la época de este hombre llamado Peleg se repartió la tierra. O sea, los hombres que vivían en aquel entonces dijeron, bueno, vamos a repartirlo así, esto es mío, esto es tuyo, reparten la tierra. Entonces aparecen lo que se llaman propietarios. No existía la palabra propietarios, no hay el concepto de propietarios, porque Adán y Eva eran dueños de todos. Pero después de que los hombres se multiplican, todos son dueños de todo, pero aparecen propietarios. ¿Sí? Entonces los propietarios
cuando una persona se considera dueño, entonces viene con el concepto de defender su propiedad, de mantener su propiedad, y otros seguramente de quitársela. Entonces los propietarios forman ciudades para tratar de proteger sus intereses, ¿sí? Forman lo que son ciudades, y luego hay ciudades que por estar en rivalidad con otras ciudades pueden ser atacadas. Entonces varias ciudades formaron en aquella época lo que llamaba ciudad-reino o ciudad-estado, en que el estado era una ciudad, el gobierno estaba ahí, pero además ellos no le importaban, estaban conectados, pero se formaron así. Con el tiempo las ciudades, aquí surge un nuevo elemento como resultado de la desobediencia del pecado. Ocurre lo que llama el Estado. El Estado es a alguien que se le da derecho y potestades para que ejerza poder sobre la población, ¿sí? Entonces aparece el concepto de Estado. Entonces, no era la voluntad de Dios que los hombres construyeran ciudades, Dios lo prohibió. No era la voluntad de Dios que existiera un Estado, al principio no era la voluntad de Dios. Por eso dice Génesis 1:28, y bendijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicados y llenad la tierra, esparcidos. O sea, el Señor le dijo a Adán y Eva: cuando ustedes se van a multiplicar, pero cuando se multipliquen, espárzanse. En otras palabras, no los quiero en un solo lugar, dispérsense, espárzanse. Así que Caín fue contra la voluntad de Dios. Fue el primero que construyó una ciudad. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Déjeme decirle, en la Biblia hay 2 Enoc, aunque aquí tenemos otro Enoc, ¿sí? Se llama Enoc. En la Biblia la descendencia de Caín tiene un Enoc, pero en la descendencia de Set está el Enoc que ascendió al cielo. Y dice que, y edificó, o sea que Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. O sea, la primera ciudad que se conoce se llamaba como Enoc. En inglés sería Enoc City, llamada Enoc, la primera ciudad. Entonces, la orden continuó siendo esparcidos. Después del diluvio, cuando solo quedó una familia, Noé, después del diluvio, Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa, 8 personas, el Señor nuevamente le volvió a decir, y dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. En otras palabras, esparcidos, esparzas. Pues los hombres fueron siempre en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué dijeron en Génesis 11:4? Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. ¿Y saben una cosa? Que esta ciudad que ellos dijeron, y torre, está precisamente allí en ese mismo lugar, en el capítulo que vamos a ver hoy, de la llanura de Dura. La llanura de Dura, donde Nabucodonosor mandó a hacer la estatua, ¿sí? Recuerden que nosotros traemos una estatua, se me olvidó traer la otra, porque hay una completamente de oro. Cuando vimos la profecía de Daniel 2, la cabeza de oro representaba a Babilonia, y Nabucodonosor se rebeló y dijo: no, mi reino no va a tener fin, va a ser todo de oro, toda va a durar para siempre, y por eso mandó a hacer una estatua de oro, y pidió que hiciesen con la estatua de oro, que la adoraran, ¿sí? La provincia de Dura hoy se llama, allá en Irak se llama Kirkuk, es el nombre que tiene hoy la provincia de Dura, y allí en Kirkuk están las fuentes petrolíferas más grandes de Irak, en Kirkuk, que se llama Kirkuk, pero en el tiempo llamaba la provincia de Dura. Entonces digo: hagámonos una torre y una cúspide que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, y aquí dice: por si fuéramos esparcidos, es decir, no quieren ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que, volviendo a repasar el cuadro que teníamos, tenemos propietarios, fundan ciudades, las ciudades fundan ciudad, estado o reino-estado, y luego varias ciudades fundan lo que son reinos de una ciudad más, viene siendo, se forma el primer imperio que ha existido, que es el imperio babilónico. Babilonia era
un imperio, ¿sí?, compuesto por varios reinos que ellos conquistaban. ¿Qué hacían los babilónicos? Los babilónicos llegaban y conquistaban un reino, y si estaban muy rebeldes del reino, destruían todo y quitaban de ahí el rey. Lo que no hizo Roma, porque Roma, cuando llegaba y conquistaba un reino, lo que hacía era que ponía ahí un encargado, y el encargado le pagaba tributos, o a veces hacían acuerdos: si te vamos a pagar tributos, no nos invadas. Entonces empiezan a recibir los tributos, o sea, los impuestos, y permanecen ahí. Así que en la antigüedad los paganos consideraban las guerras, que las guerras eran entre dioses. O sea, cuando hay una nación contra otra, en sí, para ellos quienes estaban combatiendo ahí eran los dioses. Israel respondía a ese contexto mostrando que no había otros dioses. Cuando David se enfrentó a Goliat, David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con lanza y espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En otras partes, este problema que yo tengo de compartir contigo en sí no es mi problema, es un problema que tienes contra Dios, y yo voy en el nombre de Dios. O sea que ese era el concepto. Israel decía que el único Dios, que no había otro Dios, y que el único Dios era el Dios de Israel. Así que el reino de Israel, en el reino de Israel, era una teocracia. Teocracia, saben ustedes que es una nación que se rige por Dios. O sea, ese fue el primer concepto de gobierno que ha existido y que existe en el universo: es teocracia, donde Dios es autoridad espiritual, Dios es autoridad civil, Dios es autoridad judicial, y Dios es autoridad militar. Teocracia es cuando Dios gobierna en todos los aspectos. Y en Israel había una teocracia. Ahora, fuera de teocracia hay otros tres tipos de gobierno, que está la monarquía. En la monarquía hay un rey, y el rey es el que gobierna. O sea, tenemos teocracia, monarquía. Y fuera de la monarquía hay lo que se llama un tipo de república. La primera república fue Roma, donde por primera vez hubieron senadores, un gobierno, un sistema republicano de gobierno, ¿sí? Sistema republicano de gobierno donde hay un senado, ¿sí?, donde hay representantes, y luego viene lo que nosotros conocemos hoy en día, y que se gana a través de elecciones, que es democracia. O sea, el gobierno de democracia es por voto popular, un sistema de democracia, voto popular. Y también han existido en el mundo gobiernos de dictaduras, donde un hombre es el que manda todo, y él es toda la autoridad, y él es el que impone leyes, y nadie puede nada. O sea, entonces, en este gobierno de Israel era un gobierno teocrático. Entonces, un estado teocrático donde la iglesia y el gobierno están unidos, así existía Israel. Pero en este tipo de teocracia, donde el Dios verdadero es el que está gobernando, pues no hay ningún problema. Pero la decisión del pueblo de tener un rey limitó a Dios en esa forma de gobierno. ¿Qué ocurre? Empezaron a decir: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios les permitió tener rey. Y ahí terminó la teocracia, y debido a todo el mal manejo de los reyes, finalmente el cautiverio, aunque había rey, todavía la parte civil, judicial y militar venía de parte de Dios. Y cuando terminó, fueron llevados los israelitas en cautiverio, el estado teocrático de Israel terminó, y no será posible otro hasta que después de que Cristo venga. No hay un estado teocrático con el Dios verdadero. Sí existen estados teocráticos hoy en día, y han tratado de imponer, o sea, donde gobierna un Dios. Por ejemplo, en Irán es un estado islámico, donde aunque tienen sistema de gobierno y representantes y todo eso, los ayatolas, que sirven a un Dios llamado Alá, son los que manejan ahí el gobierno. Eso es lo que quieren hacer entre Siria e Irak, por ISIS, que significa Irak and Syria Islamic State, ¿sí? Entonces, pero en cuanto a Israel, el estado teocrático terminó cuando fueron llevados en cautiverio. Entonces, la desobediencia de Israel lo llevó a ser parte del imperio babilónico, del primer imperio que existió, pero sin ser reino. Ya quedó desolado completamente todo el lugar donde estaba Judá, ¿sí? Entonces, los imperios Babilonia, Medo-Persia y Grecia, la religión estaba unida con el Estado. Recuerden, en la estatua de Daniel 2 que vimos,
Babilonia era la cabeza, Medo-Persia el pecho, y Grecia el vientre y los muslos. Estos tres imperios, el Estado y la religión estaban como unidos. Fue el Imperio Romano el primer imperio en introducir el concepto de separación iglesia y Estado. El Estado es un Estado que gobierna, pero no tiene nada que ver con religión. Y la religión, para los romanos, debe tener sus prácticas, pero no debe tomar las riendas o los roles del Estado, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto es un asunto de Estado, ¿sí? Y la pregunta que se hizo era si se iba a pagar o no impuestos. La mujer adúltera era un asunto religioso y la pregunta era si la mataban o no, ¿sí? Por intereses políticos y militares, el Imperio Romano abandonó esta práctica de separación iglesia-Estado. Pero en la época de Jesús se conocía ese concepto de separación iglesia y Estado. Entonces los discípulos fueron perseguidos en Hechos de los Apóstoles. Los cristianos fueron perseguidos durante el Imperio Romano. Los verdaderos cristianos fueron perseguidos por la unión de la Iglesia Apostólica Romana y el Imperio Romano en la llamada Santa Inquisición. Recuerden que no solo los cristianos, los judíos también fueron perseguidos en la llamada Santa Inquisición. En nuestro mundo actual, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, en los artículos que hablan de la libertad religiosa, que son los artículos 2, 6, 18, 19 y 20, es una declaración que está en la biblioteca. Yo cargo una pequeñita, una declaración que hicieron, habla de la libertad religiosa. La libertad religiosa hoy depende de la consolidación o diferencias de las leyes de cada nación con la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Hasta no hace muy poco o todavía, mire la gran diferencia. En Estados Unidos, para hacer protestas hay que pedirle un permiso a la ciudad y la ciudad permite que se haga protesta. En Cuba, por mucho tiempo en Cuba, se prohibió el culto. Para tener un culto había que pedirle permiso al Estado. O sea, pedir permiso para orar a Dios. O sea que estas son las diferencias que han prevalecido en el mundo, que han habido ciertos cambios. Entonces, como decía antes, la iglesia, ¿sí?, es un poder, tiene poder de persecución espiritual. Vamos a decir, una iglesia que no es fiel a Dios, y la iglesia romana tenía poder para hacer una persecución como espiritual. El Estado tiene autoridad o poder para hacer una persecución física, política y militar. O sea que ambos poderes tienen cierto, cuando actúan más, si quieren actuar más, tienen poder, ¿sí? La iglesia tiene autoridad, las diferentes iglesias que existen tienen autoridad. Por eso cuando una iglesia, una persona no está conforme a esos principios de esa iglesia, sea la iglesia que sea, la iglesia ejerce su autoridad censurando o borrando. En este caso, en la iglesia de Roma había una persecución, solo tenía un principio de poder espiritual para perseguir. Pero ¿qué sucede? Cuando el Estado, ¿sí?, y la iglesia se unen, conforman una la fuerza contra la falsa oración, por ejemplo. Fuerza y falsa oración, porque la iglesia romana tiene una falsa oración, y es algo que nosotros vemos, que vamos a ver en el caso del capítulo 3 de Daniel. La unión de la iglesia y el Estado, que es unión de fuerza y falsa oración, es una amenaza para los verdaderos adoradores, y eso es lo que ocurre aquí con Babilonia. En Babilonia el rey tenía poder de Estado y también religioso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Líderes cristianos en la época media se unen con el emperador Dios, adorador del sol, el sistema pagano Júpiter, se unen y entonces crean lo que llama la iglesia cristiano-pagana. Es una iglesia formada con cosas del cristianismo que tomaron y cosas del paganismo, y se forma una iglesia cristiano-pagana, ¿sí? Entonces, es una iglesia impuesta en el territorio imperial, por eso se llamaba romana. Aunque no me gusta decir nombre, pero tengo que decir el concepto. La iglesia
que le llamaron católica. Católico significa universal, de ahí viene el nombre, universal en todo el imperio. Católica, o sea, Iglesia Universal Romana, porque fue creada por el Imperio Romano uniendo dos conceptos, dos religiones. Apostólica, porque nombran a los apóstoles, aún más a Júpiter, la estatua de Júpiter en Roma, le cambiaron el nombre, le pusieron Pedro. Y todo el mundo vaya y ve la estatua de Pedro, le besan el dedo, pero mucha gente no sabe que es Júpiter. Simplemente le cambiaron el nombre a Júpiter, a la estatua de Júpiter, y le pusieron Pedro. De hecho, Pedro jamás, la historia de la Biblia, que ha conocido Roma. Entonces, esta es una iglesia cristiano-pagana, ¿sí? Y entonces, volvemos ahora a este concepto para ir entendiendo lo que es la abominación desoladora y el tiempo, y el fin del tiempo. Entonces, volvamos a repetir el versículo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, hay algo santo, donde se le pone la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando la Biblia dice el que le entienda, Jesús está diciendo el que le entienda, y Daniel también decía en Daniel el que le entienda, cuando habla del número del 666. Entonces, cuando la Biblia dice el que le entienda, la Biblia está mostrando algo que requiere profundidad, que no es algo que se puede entender abiertamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Cómo se produce la abominación desoladora? Jesús dijo que Daniel habló de la abominación desoladora. Ahora vamos a comparar algunos versículos para llegar a entender qué es la abominación desoladora y cómo se va a manifestar. Y dice: se levantarán de su parte tropas, dice Daniel, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora es algo que reemplaza a algo bueno. Por ejemplo, la abominación desoladora reemplaza la verdadera oración. Y entonces Daniel introduce el concepto de tropas profanando. O sea, vamos a tener en claro ese concepto cuando lo comparemos con los versículos del Nuevo Testamento. Pues tropas que profanarán significa la intervención por la fuerza a la verdadera adoración. O sea que la abominación desoladora es algo que interviene por la fuerza hacia la verdadera adoración. Prototipo: Caín y Abel. Falsa oración, Caín, contra la verdadera oración que efectuaba Abel. Dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda a Caín y a su ofrenda, y a la ofrenda suya. Hermanos, ¿saben una cosa? Hay gente que no entiende este capítulo, porque hay gente que dice, ve el capítulo y no saben que entre un versículo y otro pasan muchos años y ocurren muchas cosas. Dice que Adán conoció a su mujer y nació Caín y Abel, y alguien dice, pero mire, tan rapidito unos bebés fueron a presentar sacrificio. No estaban bebés cuando fueron a presentar sacrificio. Aún no voy a ir más lejos. Eran cabezas de familia, patriarcas, porque en el contexto bíblico quienes presentan los sacrificios son los patriarcas. Si ellos no fueran patriarcas, ellos no hubieran presentado el sacrificio. Era Adán, el patriarca, el padre de familia, pero estos eran padres de familia. Ya ha pasado tiempo, eran patriarcas, y presentan la ofrenda. El uno lleva lo mejor de la tierra, haciendo las cosas como él quiere, y él podría decir, estoy trayendo lo mejor, y el otro lleva un cordero. Aunque la Biblia no lo dice, porque no está aplicado, pero en el contexto bíblico sabemos que por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que lo que Dios tuvo que haberles pedido a ellos fue el sacrificio de un animal, porque el sacrificio de Caín no iba a ser aceptado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Unas frutas no iban a representar a Cristo, pero sí un cordero. Ahora, Caín era agricultor y Abel era cuidado de ovejas. Caín pudo haberle dicho, hacer un trueque, ¿no? No necesita moneda, te compro, o sea, en trueque, te doy frutas, dame un cordero, pero él no lo hizo. Él quiso hacer una oración como él quería. Entonces miren aquí, Caín trajo el fruto de la tierra, y en la parte verde coloqué, pero no miró con agrado Dios a la ofrenda de Caín. ¿Por qué?
porque era un fruto de la tierra, no siguió las instrucciones de Dios. Entonces dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien lo hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si Caín no hubiera matado a Abel, Caín era el primogénito. Y Caín iba a tener supremacía sobre Abel. Pero ahí le dice que él lo invitó y dijo: Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. O sea que Abel fue el primer verdadero adorador que sufre persecución física, en este caso la muerte. Abel fue el primer mártir a manos de un falso adorador, donde la falsa oración se une con la fuerza. Recuerden, falsa oración y fuerza va en contra de los verdaderos adoradores. Así que el falso adorador, fuerza física, igual amenaza a la libertad religiosa. Falso adorador a fuerza física, amenaza a la libertad religiosa. Falso adorador, una iglesia falsa, más unida al Estado, al gobierno o al gobierno, amenaza la libertad religiosa. No existía lo que hoy conocemos como Estado, pues aún la tierra era de todos. O sea, todavía no ha llegado el versículo que leímos que era Pelé. Entonces, a través de la historia, los falsos adoradores se han unido a la fuerza de gobierno Estado, a los gobiernos, a los reinos, para, a través de esta unión, perseguir a la verdadera religión, los verdaderos adoradores. Va a ocurrir. Y esto es lo que ocurre en el capítulo 3. Nabucodonosor no ve con buenos ojos una estatua que tiene 4 metales, habiéndole dicho que lee la cabeza de oro. Entonces Nabucodonosor manda hacer una estatua alta de oro. Posiblemente sus consejeros influenciados. Saben que los gobernadores tienen sus asesores, sus consejeros. Y hay gobernadores que en su maldad sus consejeros le aconsejan maldad. Hay gobernantes que unen su estado alcohólico con los consejeros. Este mundo ha estado gobernado por hombres que han sido alcohólicos. Aún más, no quiero mencionar, pero ha estado dominado en cierta parte, o ha sido dominado en cierta parte del mundo, aún por hombres viciosos. Hay hombres por ahí en el lejano oriente que han gobernado a través de los, y han gobernado estando bajo los efectos del opio. No sé si ustedes han oído hablar de una droga que se llama opio, una planta que cultiva por ahí. No solo hay hombres que gobiernan a través de uniéndose al opio, inspirados por el opio, y otros por el licor, como en algunas naciones europeas y reinos que sucedieron, y otros, vamos y tiramos por la marihuana. Es una realidad. Los hombres que gobiernan, sus hábitos dependen mucho de cómo va a gobernar. Y así decía, hay un proverbio que dice: bienaventurado el pueblo cuando su príncipe que pone cuchillo a qué, a su apetito. Hay un proverbio así. En este caso, Nabucodonosor era un hombre fuerte. Era un reino que la Biblia lo presenta como un reino que sirvió y alimentó a otras naciones. Pero Nabucodonosor lo aconseja y él se pone a pensar: ¿cómo es posible que mi reino haya terminado? Y seguramente alguien le dijo: majestad, hazte una estatua completa de oro, porque ese metal representaba tu reino. Y él manda hacer una estatua de oro allá en Kirkuk, lo que hoy es Kirkuk, que era la provincia de Luna. La hizo allí. Y dijo que iban a tocar instrumentos musicales, y reunió a todos los sátrapas. Sátrapas, muchos de ellos eran extranjeros porque eran sobre provincias extranjeras, sátrapas de todo el... ¿sí? Y era como decir Nueva York, una ciudad cosmopolita donde hay de todas partes del mundo. Los hace reunir y él dice que deben de ahora esta. Ya nosotros sabemos qué pasa, pero vamos a seguir introduciendo aquí los que suceden. Caín, falso adorador, se une a su fuerza y manda al verdadero adorador a Abel. Los caldeos
falsos adoradores se unen a Nabucodonosor, o sea, los caldeos tenían su especie de sus religiones, se unen a Nabucodonosor para lanzar los jóvenes judíos al horno del fuego ardiente. Los sátrapas, después en la época de Daniel, en el imperio medo-persa, se unen al rey Darío, o lo engañan, en este caso engañaron a Darío, o sea, religión y fuerza se unen y Daniel es lanzado al fuego, al pozo de los leones, perdón. Amán, la parte religiosa, se une a Asuero, o lo engaña también en este caso, para tratar de que ahorquen a Mardoqueo. Los principales sacerdotes, la religión de esos momentos, se unen a Pilato para entonces crucificar a Jesús. El Sanedrín se une con Herodes para perseguir a los discípulos. Los adoradores del sol se unen al Imperio Romano. El Imperio Romano y la adoración al sol se unen para perseguir a los cristianos. La Iglesia Católica Apostólica Romana en la Edad Media se une con las naciones europeas y persiguen a los cristianos en lo que se llamó la Santa Inquisición. Y no solo los cristianos, yo puse cristianos, pero debería agregar ahí judíos también. Pero pues estoy hablando de los verdaderos adoradores. Y los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías, por eso incluyo los cristianos. Los santificadores del domingo en los últimos tiempos se unirán con los gobiernos y las naciones actuales para perseguir a los santificadores del sábado. Ha ocurrido en otros lugares. No sé en qué magnitud haya ocurrido, pero ha ocurrido. Así que hoy ha habido mucho movimiento. Yo no sé si este es el movimiento para el que vamos. El gobierno de Washington está proponiendo al Congreso, hay una propuesta de ley, no la han introducido, pero está trabajando en esa ley, que la iglesia que no case a los homosexuales le quitan su estado de exención. Saben que la iglesia no paga impuestos. Aquí por la ofrenda y los tiempos, aquí no hay paga impuestos. Pero, si por ejemplo aquí llegase, si aprueban esa ley, llegan aquí dos señoras, aquí las caso, dos señores, y yo les diga que no, que tienen que ser miembros, ambos de adentro, ambos de afuera, ¿verdad? Como uno puede casar a dos de afuera, pues entonces no sería la excusa de que no sea miembro, y si dicen que no, esa iglesia pierde su estado de excepción. Es una propuesta, no necesariamente quiere decir que la van a aprobar. Entonces, pero si esas propuestas así se aprueban, a la iglesia ahora ya a varios negocios privados ya le han impuesto ciertas leyes. Ustedes ya, al principio cuando yo lo dije aquí en un culto los miércoles, la gente me miró como yo fuera un animal raro diciendo eso, pero ya oyó la prensa, que era cierto lo que dije porque yo lo vi. Allá una señora en una pizzería, ¿qué hicieron con la pizzería? No, ¿usted cuánto han oído hablar de la noticia de la pizzería? A cerrar la pizzería, que porque no hicieron una pizza con 2 o 3 besando. Y así, es un ejemplo que doy, pero el hecho es que ocurrió en la época de Nabucodonosor. El capítulo 3 nos enseña a nosotros mucho, pero yo voy a seguir el tema para que lleguemos a la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Y cómo está relacionado con esto la abominación desoladora? Que he puesto la abominación desoladora como esta estrellita ahí, como, ¿sí? Ahora, vamos a entender la abominación desoladora para dar paso al concurso. Versículo para entender la abominación desoladora. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea que ahí va a empezar el fin, cuando hagamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, dice Daniel. Y luego dice Marcos: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Recuerden, la abominación desoladora se va a presentar en los últimos tiempos para indicar que ya llegó el fin. Pero se presentó también en la época de los discípulos en la toma de Jerusalén, porque como dije al principio, Jesús puso paralela la venida de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Entonces, Lucas nos dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren a ella. Yo he puesto aquí en colores para poder identificar la abominación desoladora. He puesto las coincidencias. La abominación desoladora la he puesto como rojo, las tropas las he puesto como verdes, y la santuario y la fortaleza la he puesto como Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era considerado territorio que santo. ¿Saben una cosa? Que cuando ustedes ven en las películas o en la tierra que pasan ciertos soldados, la mayoría eran guardias que seguían las órdenes de Herodes y eran judíos. Pero también aparecían allí los soldados del templo. Hay una guardia en el templo que respondían a los fariseos, y había uno que otro soldado romano que respondía a Pilato. Pero aquí está hablando cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no es de uno o dos soldados, sino un ejército grande. Cuando veáis a Jerusalén rodeada, y Daniel dijo, se levantarán tropas. Entonces Daniel muestra santuario y fortaleza, y Lucas muestra Jerusalén. Jerusalén era considerada territorio santo, y este territorio santo no tiene por qué ser rodeado de tropas. Entonces, ahora viene José. La interpretación bíblica ahora sí de la abominación desoladora de Mateo 24, 5. Daniel, Lucas y Marcos enfatizan tropas. Luego, Lucas y Daniel enfatizan invadiendo el lugar santo. Jerusalén es tierra santa, rodeada de ejércitos. Entonces, ¿qué va a suceder? La abominación desoladora es lo santo, la invasión de lo santo y respeto a lo santo. ¿Dónde está Jerusalén? La Jerusalén de ahora no es territorio santo. Lo único santo que hay en la tierra es el sábado. Es lo único santo. Es lo único que queda en el mundo. Entonces, la abominación desoladora es tratar de que el sábado sea reemplazado o sea irrespetado abiertamente, y los gobiernos interviniendo en la observancia del sábado. Esa es la abominación desoladora. Los gobiernos unidos con falsos adoradores interviniendo en la adoración del sábado. Y hay un llamado al Vaticano a decretar que las leyes prohíban la observancia del sábado y forcen la santidad del domingo. La mayoría de los calendarios en Europa colocan el lunes como el primer día de la semana, y esto cambió desde los años 50 y 60. En los años 50 y 60, en los calendarios europeos, la mayoría, el primer día el lunes y el séptimo día el domingo. Pero nunca fue así antes, ni ha sido en otros lugares. Y el diccionario antes, el diccionario antiguo, usted pone, en inglés usted pone un diccionario, y si pone 7 day, va a decir que es sábado. Pero ya los diccionarios que van a empezar a llegar a Latinoamérica, va a decir sábado, sexto día de la semana, domingo, sexto día de la semana. ¿Por qué? Porque ya el calendario dominical, que ha estado en algunos lugares de Europa, ahora, esto es el lunes del primero y el domingo del séptimo, ahora ya es parte del lenguaje castellano. Influencia del Vaticano, la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario nuevo, que salió hace como unos 3 años, bueno, no es tan nuevo que digamos, pero salió, tiene una nueva definición para las palabras sábado y domingo. Sábado, sexto día de la semana; domingo, séptimo día de la semana. No solo en eso, sino también aún está en Israel. Simón Pérez estuvo de visita oficial en el Vaticano en el año 2007. Oficialmente estuvieron hablando de las propiedades de la Iglesia Católica, lo que se llama Tierra Santa, entre otros asuntos. El 31 de mayo de ese mismo año, del 2007, aparecía en un diario de Israel la siguiente noticia. El parlamentario Manfal del Partido Nacional Religioso, Zubulan Orley, anunció hace unos días
que busca presentar una moción de ley para que los israelitas descansen todo el fin de semana. Por ley propone que el viernes sea laborable, bueno, como piensan los musulmanes que es el día de ellos. Hoy en día las dependencias del Estado no trabajan los viernes, o sea, en esa época, pero quieren que los musulmanes trabajen los viernes. Y el sábado y el domingo se trabaje regresando al trabajo el lunes. O sea, como un comienzo de santificación, aún entre los judíos, del día del sol, o sea, el primer día de semana, que aunque le llamen séptimo día de la semana. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todos los tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mis hermanos, un día va a ocurrir ese cambio. Lo santo va a ser profanado, y esa es la abominación desoladora, invasión de los santos. Hoy tenemos libertad religiosa, libre culto. Podemos adorar en el día que queramos, pero un día eso va a cambiar. Está profetizado que la abominación desoladora viene y los derechos religiosos van a ser perdidos, se van a perder, y va a ocurrir similar a lo que vamos a ver hoy en el concurso bíblico del Estado imponiendo una adoración sobre las personas. Hoy en día no va a ser de adorar estatuas, pero va a ser de obligar a los hijos de Dios a que no adoren en el día que el Señor declaró santo. Muy bien, que Dios los bendiga. Ahora entrego el micrófono a los encargados del concurso de Daniel, capítulo 3 del libro de Daniel. Eso es lo que va a hacer. Bueno, ahí está, que hay manos de Maravilla, y muchas gracias por su atención en este tema, la abominación desoladora. Ejercicio bíblico, pero lo vamos a hacer bien animado para que nos despierte el ánimo. Vamos a hablar de héroes. Todos tenemos un héroe, ¿verdad? A veces un deportista, a veces un cantante, un artista, a veces una persona de la Biblia o alguien del pasado, pero yo quiero que ustedes piensen en una persona que sea un héroe, ¿verdad? Vamos a pensar en un héroe de la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y me van a decir la característica por qué piensa que esa persona es un héroe. Y dependiendo de esa respuesta, vamos a buscar un corito o un canto que tenga que ver con ese héroe, y lo vamos a cantar, ¿verdad? Muy bien, ¿quién empieza? ¿Quién dice yo? A ver. Daniel. ¿Y por qué Daniel? ¿Por qué héroe? Sí. Porque él era un profeta muy consagrado al Señor, y por 10 días primero no se contaminó con las ratas Hassan y las cochinadas del rey, y luego durante 3 meses comió puros tales y legumbres, aunque después volvió a su dieta habitual de carne limpia. No, de eso no comió. Entonces, por eso yo escojo a Daniel, porque hay un poquito que dice Daniel imita. Ok, vamos a cantar a Daniel imita. ¿Alguien lo tiene por ahí? El número, yo está en Italia, si tiene. ¿Alguien lo encontró? Honra al hombre de valor. Honra al hombre de valor. Vamos a cantar una estrofa de este y otra persona que pensar en su héroe. No sé el número, no sé el tipo. ¿Alguien lo encontró? Honra al hombre de valor. Vamos a esto era un índice de binario. Es el número 513. 513. Ok, vamos a cantar. No, aquí llama a Cristo, yo te sé que porque aquí nosotros no vamos. ¿Es el binario nuevo? Sí. Aquí nosotros vamos del binario original. Bueno, está en la antigüita. 454. No estoy seguro. Honra el hombre de valor, sí. Ok. Ándale.
cosas de un buen héroe. Era un noble héroe, era un héroe de la fe y era ¿qué? Victorioso. Todos los héroes tienen que ser ¿qué? Victoriosos. ¿Alguien más encontró otro héroe? Hermanos, ¿qué pasó? Moisés Moisés, ¿por qué, hermano? puso en hacer las cosas exactamente como Dios le había dicho. ¿Y usted puede darme un corito? Pues el corito que está en el himnario de los coritos, El himno de Victoria. en el himno del Victoria. Muy bien. ¿Un buen héroe tiene que ser qué? ¿Qué tiene que ser un buen héroe? Paciente, victorioso, ¿verdad? Victorioso. Como fue Moisés, ¿verdad? ¿Qué otra característica encontramos de ese héroe de Moisés? Paciencia, pero hubiera ordenado. A ver, los niños, ¿qué
porque nos van a venir días en que Faraón va a venir atrás de nosotros a perseguirnos, especialmente acerca del sábado. Y tenemos que estar preparados para cantar el himno de victoria al otro lado, ¿verdad? ¿Otro héroe? A ver, las mujeres. Salomón. A ver, hermana, ¿por qué Salomón? Salomón. Fue por, me gustó en el momento cuando él le pidió sabiduría en vez de riquezas a Dios. Todo héroe tiene que tener ¿qué? Sabiduría. La sabiduría para poder tomar unas buenas ¿qué? Decisiones. Decisiones. Hermana, ¿qué canto le hace recordar a Salomón para tomar una buena decisión? Una sabiduría, un corito. A ver la lista de los coritos o algo que tenga que ver con... Podemos solamente alcanzar sabiduría cuando estamos en poder de la oración. También siempre cuando estamos sentados a los pies de Jesús podemos encontrar poder de Él. Vaya pensando el siguiente, porque ya casi vamos a terminar para dar un parcial. El poder cristiano está en la oración, el que ahora constante vence en todo tiempo la tentación. El poder cristiano está en Jesús, y Cristo nos dice hoy siempre, siempre, porque la respuesta es en la oración. Y el poder divino caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras creyente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba podrás vencer. Si oras creyente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración, el que ahora constante muestra todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dice hoy siempre, siempre, porque la respuesta está a favor de aquellos que cada día de mañana abren sus corazones sinceramente al Señor en oración. En toda lucha, en toda prueba, vencer. Si no has perdido
David estudia. Tú eres estudiante. Muy bien. Y a ver qué canto nos recuerda. Por ahí está el cantito de David y Goliat. No está el de David y Goliat, ¿verdad? La batalla del Señor. Porque David se fue a una batalla que era una batalla del Señor. Este va a ser nuestro último canto para darle lugar a la persona que tiene el concurso bíblico. Triunfando en esta batalla con el poder de Dios. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Tuvimos un problema, hermano, casi me peleé con el impresor. Pero lo vamos a hacer, va a ser más fácil. ¿Quién va a tomar el concurso? Depende del premio. No, quiero que abajo ¿quién más va a agarrar el concurso? Solo van a poner el nombre. Quiero decir, la respuesta. ¿Tú lo vas a hacer, Juan? Sí, pero ¿va a premio? Sí. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Nadie más? Daniel 3. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Usted? La familia Enrique es una prueba de examen. No me vale. Sí, hombre. No se vale, no, es individual. Es un solo premio, es Para que el premio individual. sea grande. No se vale. ¿Quién más lo va a hacer? No lo va a hacer ella. ¿Quién lo va a hacer? Nadie más. Nadie más lo va a hacer. Ok, ahora va a estar un poco más fácil porque solo van a poner la respuesta. Ok, coloquen ahí el nombre suyo, porque por el nombre tienen un punto, ¿verdad? No lo vas a hacer tú. Ok, antes que vos. Dice que de todas maneras pues ya leíste la respuesta. ¿Usted lo va a hacer? Ok, pónganle el nombre rápido porque es que lo pasé aquí al teléfono, no lo pude imprimir. Sí, ven que yo les voy a hacer la pregunta y ustedes contestan ahí. Sí, pero pongan ahí número 1 sí. y ya solo la respuesta van a poner, no copien la. Sí, ¿Ves? Se apagó. contacto basado con el capítulo. ¿Y el cargador? No. ¿Quieres una Biblia? No trae cargador, no, este es el Galaxy. Porque nadie tiene cargador. Ve a traerlo ahí. No, pero no es de corriente.
Está en el carro, pero tendría que usar uno de esos. Jonathan tiene el leer. Es que si no tendría que agarrar el capítulo 3 otra vez y tomarle las preguntas y ya las tenemos. Sí, solo tendría que cambiar el cambio. ¿Tenía la llave yo? No, es el del iPhone. Pero de aquí es Yo no tengo ahí. el del Galaxy, no, el del Tengo Galaxy. ahí. No, en el carro. La cabecita dice Oh, ok. corriente. Ok, me voy a sentar aquí para estar cerquita de la cámara. Ok, ahora, ¿ya pusieron el nombre? ¿Ya pusieron el nombre ahí? Ok. ¿Cuántos no que ven? Sí, van a imaginar que vas a perder todas las cosas. Acuérdense, no, el premio no va a ir a comer pupusas, es un premio. Acuérdense que al final, hermana, es un premio bueno. No, hay un premio bueno y la idea es que tienen que pagar. Sí, no, pues no, Es ahorita al final del ya concurso. todo ya estuvo. Es una tablet. Sí, o una tablet, vamos a arreglar una tablet o algo, pero bueno que sirva. Al final de la hoja, quiero que pongan ahí qué les gustaría. No van sí, no van a salir con algo. Normalmente ¿qué tú quisieran tienes como un regalo? una votación pues a las que ganen. No, y de todas las observaciones que den, vamos a escoger uno. Oh, entonces, pero da unas 3 o 4 para que sí todos vayan en este No, ustedes cojan ahí qué quieren, qué quisieran ustedes de regalo, qué desearían. Un día de la parrilla. Bueno, y tal vez otra El cosa. pastor no es comida, ¿verdad? La observación del pastor tiene que ser comida. Es el final. Es que tenemos hambre. Pídale, pastor, tenga miedo. Ok, la primera pregunta, las primeras 5 preguntas van a ser de escoger ustedes una, porque yo les voy a dar 3 respuestas. Y entre las 3 respuestas va a estar la correcta. Ok. Y ustedes van a escoger una. Dale. Ok. So, la primera pregunta es, ¿de cuántos codos era la estatua que construyó Nabucodonosor? Esperen. A. 50 codos. ¿Altura o anchura? Altura. B. 60 codos. C. 70 codos. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes coloquen ahí. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ¿cuál es la No respuesta? la digan, no la digan. Listo. ¿La letra Si o...? ustedes iban diciendo, quiere decir que cuando iban a la prepa, ustedes así eran, pasaban la nota. No, Y eso no es correcto. Sí, yo les mandaba copia. Pero Es que mañana yo voy a hacer la pachanga Pero del cumpleaños de mi esposa, pero como ustedes son cristianos, no van a pachanga, no voy a invitar a nadie. Bueno, Se van a quedar en casa. Tengo una Ok. pregunta. A no ser que alguna postal Voy a que poner lleve. A, B, C. Vamos a salir no, con pues, Vamos a tratar de no le inviten a la pachanga. Giovanni, no tiene que poner a veces nada. No, solo la respuesta, ya que yo la digo. Vámonos, Segunda pregunta, rápido. vamos. ¿Cuál era el nombre de la provincia donde fue levantada dicha estatua? A. Babilonia. B. Belén. C. Jerusalén. Qué fácil. Ustedes van a poner ahí en qué provincia, ¿no? Qué fácil. Ay, hermana, espérese, mamá. Bueno, la 3, pues. La 3 ya. Ok. En la provincia de Chalatenango. No, usted no crea, pero ahí en Chalarte, ahí pura gente de ojos azules ahí. Ok. La nu- Está hablando. Póngale 1, 2, 3, ¿verdad? Ok, voy con la 3. Póngale ahí 1, 2, 3. Vamos. La número 3. Menciona el nombre de un mexicano. ¿Para qué pregunta es esta? Eso no tiene el papel, lo traigo. De los 3 judíos. Vicente, Chente, Fernando. Mencione 3 de los que fueron llamados a la dedicación de la estatua. Mencione 3 de los invitados que fueron llamados a la dedicación de la estatua. A. Capitanes, generales, consejeros. B. Judíos, babilonios, tesoreros. C. Magistrados, presidentes, sátrapas. Ustedes van a poner 3 ahí, de los que fueron invitados a la dedicación del Estado. ¿Ok? Ya da la otra. O sea, A, B o C, poner ahí. No, Me sale más fácil poner A, B o C. No. Adorne,
Dale la otra. Léala de regreso, por favor. Ok, la 3 dice, mencione 3. Acuérdense que hay un montón, ¿verdad? Sí. Pero dice aquí, mencione 3 de los que fueron llamados a la dedicación del estatua. A, capitanes, generales, consejeros. 3, judíos, babilonios, tesoreros. Y C, magistrados, presidentes y sátrapas. Ya. Tú te vas a escoger cuál de los 3. Sí. Pongan los 3 ahí, no pongan Dale la solo. otra, dale la otra. Tranquilo. Porque tú eres inteligente, yo creo que es un No, poco más no, calmado. no, venga. Ok, número 4. Ahora sí, 6. Vamos por la 4. No, vamos por la 4. Sí, ya la 4. No, Sí, vamos para la 4. yo tengo 5. Ok. Se reunieron los magistrados, presidentes y sátrapas al son de todo instrumento frente al estatua. A, no. B, sí. Y C, ninguna de las dos. También depende de la versión, porque hay No, personas que vamos. no nombran presidente. Sí, ya, vamos, ya estuve ya. ¿La tienes la 4? Sí, vamos a la 5. ¿Cómo? Repita la 4. Dice, la 4 dice, se reunieron los magistrados, presidentes, sátrapas al son de todo instrumento frente a la estatua. A, no. B, sí. C, ninguna de las dos. Sí, dale la 5. Ok. Cuatro. Ok, la número 5. Ok. Ustedes van a poner ahora falso o verdadero. Solo van a poner una F o una P pequeña, o B de vaca o B de lo que sea. Falso o verdadero. Ok. Dice, el que no se postre a la estatua y la adore, será echado al horno de fuego ardiente. ¿Falso o es verdadero? ¿Ya? El que no se postre a la estatua y la adore será echado al horno de fuego ardiente. ¿Falso o verdadero? Ustedes van a poner ahí falso o verdadero. Ya vamos 5, ¿eh? Hasta un chiquito lo ponen. Vaya, aquí está el papel ya de una vez. Toma. Ok. La número 2. Número 2. Dos. Y no le quedan 5 más. Vamos por la 6. No, voy ahorita, sí, pero es que sí tienen razón. Es la 6, pero aquí como yo lo voy separando, ahora voy con la falsa y verdadera. Ok. Vamos, pues. Va a la 6, pues. No, solo 4. Ok. Ok, falso y verdadero. Ok, ahí va la otra pregunta. ¿Qué va a ir con algo, Mike? Ok, dale. ¿Era solo para los pueblos y las naciones el decreto de adorar la estatua? ¿Falso o verdadero? A ver, quiero ver, a ver si... Ahora ya viene un poco complicada, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Era solo para los pueblos y las naciones el decreto de adorar la estatua? ¿Falso o verdadero? 3. Vaya. Los judíos denunciaron a los caldeos por no adorar la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Falso o verdadero? Ya, la otra. ¿Ok? Número 4. Sadrach, Mesach y Abednego eran varones judíos. ¿Falso o verdadero? Ya, la otra. Número 5. Te perdí, ¿vale? La exclamación está incompleta. La exclamación, nuestro Dios al que honramos nos puede librarnos del horno de fuego. ¿Fue de los hebreos o de Nabucodonosor? Ok. Ok.
Ahora van a contestar las preguntas, ahí sí tienen que escribir. Ok. ¿Cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego ante el rey Nabucodonosor por no adorar la estatua? ¿Cuál fue la respuesta de él? Acuérdense que el capítulo dice que ellos estaban frente al rey cuando los llevaron frente al rey, ¿va? Y cuando les dijo él que no, que al son de la trompeta y no sé qué cosa, entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? Lo tienen que escribir ahora. Ok, esta sí está fácil. ¿Cuántas veces más de lo común ordenó el rey Nabucodonosor calentar el horno de fuego? Ya la otra, ¿no? Esa otra también está fácil. Este capítulo no estaba fácil. Ok. Según Nabucodonosor, el parecer del cuarto varón era semejante a quién. Escuche bien, porque como aquí hay tantos eruditos, de repente dicen, no, es que no es así. Yo estoy poniendo aquí. Según Nabucodonosor, Sí, ya está. el parecer del cuarto varón era semejante a quién. Yo te lo digo, así en voz alta. No, es que los quiero ver, es que hay varios capítulos. Como el capítulo 3 es bien fácil, ahí están ahorita ahí de quiero ver ustedes allá más adelante, a ver si tienen. Ok, a ver si tienen la misma energía. Ok. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál fue la exclamación del rey Nabucodonosor al ver que los varones no sufrieron ningún daño? Escribo ahí la exclamación. Oh, yo te lo digo porque como te dije que porque yo no la quiero escribir. No, escríbela. Yo quiero que la escriba porque yo tengo que llevarme la zona, porque vamos a hacer control ahí de puntaje. Porque de esa manera voy a sacar quién tuvo más puntaje en todos los capítulos. Y ese es el que se le va a dar el viaje a Hawái. Sí, regrese, ¿no? Sí, pero es que yo les digo que salieran. Pero es solo. ¿Cuál fue la exclamación del rey Nabucodonosor al ver que los varones no sufrieron ningún daño? ¿Cuál fue la exclamación del rey Nabucodonosor al ver que los varones no sufrieron ningún daño? Porque el capítulo dice ahí que ni tan siquiera el pelo se les quemó, ni tan siquiera la ropa no huelía ni a quemar. No olía a quemar. Y como dijo la hermana, entonces ya. dio una exclamación. A ver, sí, Pero ya la tengo. Next. A No, ver, no, pues que esa no está bien, porque él les dijo que salieran pues y que fueran con él. Ok. Sí. Le digo. No se va a Chío. Dígalo, puto. Voy a dar una clara. Casi parecido lo que mandó a decir a los caldeos si no hay nada de su capítulo. Si ellos hacían algo contra el Dios de estos dragones. Ok, la última. ¿Cuál fue la sentencia Allí sí. que dio el rey Nabucodonosor para alguien que hablara en contra del Dios de Esa Sadrach, y Abednego? Ya Porque le dijo la respuesta. que el anterior era diferente. El anterior era, puedo decir, Para que el pastor los confundió porque no era lo que estaba diciendo. esa no es esta. Ahora sí, es esta la que La dijo otra el anterior. es una comparación. Por eso digo a la hermana María Luisa, pastor, no nos ayude, porque nos va a confundir. Y la otra era una comparación. Yo creo que es strict del pastor. Era una comparación. La Ok. anterior era una comparación entre los dos. Ya que cuál fue la sentencia que dio el rey Nabucodonosor para alguien que hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, pero la anterior es que esa tenés que decirla porque es que está muy confundida. ¿Cuál? Esa sí era de acuerdo a lo que Daniel 2, si no hay. ¿Cuál está confundida? Y la anterior era una comparación entre el dragón, entre
entre todos esos otros dioses falsos. Vale, Iván, ya la va a recoger. Solo mira, 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 mira. Bueno, vamos a ver hoy. Ah, pues, pero esa que vos dijiste está muy, la que vos dijiste, ¿cuál es la impresión? ¿Por qué? Porque pues la impresión fue que les digo que salieran del Ok, orden. ya la terminaron, ¿va? Ok. ¿Ya estuvo? ¿Ya terminaron? No? Sí, ya terminó. Ya estuvo. Póngale ahí. No tienen todavía el regalo que quisieran, todavía falta. Quieran después, ¿no? Después, ¿cómo no? falta todavía mucho capítulo. Sí, faltan muchos capítulos todavía. Ok, hermana, ¿y el suyo? ¿Me voy a entregar? Aquí usted nos va a ganar el premio por seguridad. Déjame, voy a comprar papas. Porque ustedes no van a venir todos los sábados. Ahora, véngase todos los sábados. Déjame por todos los sábados. Bueno, que tal si es una tablet. ¿Qué tal si es? Sí, fíjense que tal si es una tablet bonita, para que les ayude a... Pero con internet no hay servicio. Yo quiero una cámara como la que está montando. Ay, ahí no te apoyas porque la que no contesté no Después vamos a estudiar lucras y el que gane va a pagar la mensualidad de la iglesia de la casa de la renta. Hay que echar trago, creo que. En esto voy a ¿Ya estuvo? ¿Ya le entregaron todos? Mira, pero ponete las pilas a ver quién vuelve a dar nombre porque sí, la quiero. No, si falta ¿Falta qué? falta muchos capítulos todavía. No, pero ahorita ya viene a ver quién sí, quién no. Ok. Tienes que ir a estudiar la carta. ¿De cuántos codos era la estatua? ¿Cuál era el nombre de la provincia donde fue levantada? Babilonia. Menciona 3 de las que fueron llamados. Los capitanes, los consejeros. ¿Y qué es sátrapas? Son engañadores, pero No, es porque son jefes de provincia. Son jefes de provincias. Ok. Entonces la isla de esta, la sé. Y se reunieron estos presidentes, sátrapas y todos frente al Estado. es mentira. Oh, sí, se reunieron. Sí, se reunía. A ver qué sucedió. Claro. Pues es verdad. Ok. Y el que no se porta a la estatua ni la adore, ¿lo iban a echar a uno de fuego ardiente? Sí. Sí. ¿Era verdadero o era falso? Verdadero. ¿Era solo para los pueblos y las naciones el decreto de adorar la estatua? No. Era para todos. Era falso. ¿Los judíos denunciaron a los caldeos de no adorar la estatua? Falso. No, es lo contrario. ¿O al revés? Los judíos. Era falso, eran los caldeos a los judíos. Sí, porque ya por poco decían que denunciaban a los paganos. ¿Cómo? Ok. Ya me escucharon. Es que iba a añadir una... Es por eso que le tengo que Giovanni hace. Hey, está fácil, ok. Sadrach, Mesach y Abednego eran varones judíos. Sí. ¿Eran hebreos? Sí, Judíos. ¿Eran judíos o no? Judíos. ¿Falso o verdadero? Eran judíos, correcto. Ahora, nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno del fuego. Esa fue la exclamación de los 3 hebreos. Sí. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? No tenemos que responderte en este asunto. Dios mío. Sí, correcto, pero realmente dijeron ellos Sí, como verdadero. que no, que sí, que Dios los iba a librar. Y todavía, ¿ustedes creen que no fue falta de fe cuando ellos dicen, y si no nos libra, como quiera no lo vamos a lograr? ¿Ustedes creen que fue falta de fe? Porque Dios me Sí, porque ellos dijeron, el Dios del Altísimo nos va a librar y de tu mano también, pero después dice, y si no nos libra, como quiera no vamos a adorar el estatua. ¿Esa fue falta de fe? Es más fuerte. Si no nos libra, como quiera no nos vamos a adorar. vivimos para
Ok, aquí viene lo que dijo el pastor. ¿Cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban frente al rey? Esa era la que dijo el pastor. ¿Cuál es? Esto no se discute, no, No tenemos tú lo que- sabes. No tenemos nada que hablar de eso. Nada, Así de fácil. Ok, está bien. ¿Cuántas veces fue calentado el horno? 7. Dice la Biblia que los que iban que la llevaban sujetados a él, Y los más fuertes del ejército, los más fuertes del ejército. iban cayendo. Y ellos solitos entraron a todos. No cayeron al No horno. cayeron, dice la Biblia, se cayeron. Lanzadas. Y los que estaban, De la mano a la 1, a la 3, como adentro. no se habrán roto algún hueso o algo, ¿eh? Ni un cabello. Ni olían a quemar la ropa ni nada. Hermanos, el Dios que nosotros adoramos es grande. ¿Sí o no? Es grande. Yo tengo una pregunta para los que están cruzando. Ok, ya sé. ¿Cuántos varones vio el rey Nabucodonosor? 4. ¿Por qué 4? No sé nada. Ante el Hijo de Dios. Ahí no le dio ese. Hijo de los dioses. El Hijo de los dioses, sí, era Cristo. ¿Cuál fue la sentencia que dio el rey para los que hablaran en contra del Dios del rey de Sadrach, Mesach y Abednego? Descuartizaron y sus casas convertidas en Muladar. muladar. Hermano, güey, ¿qué significaba muladar? Se lo tiraban del estiércol. Eso no hace La falta. casa era derribada y quedaba en un montón de escombros. Yo creo que esto se está poniendo bueno porque ahora todos salieron buenos. Pues sí, estudiamos. Nomás Roxana que perdió Una pregunta que no sale allí. ¿Cuál? ¿Cuál pregunta? Cuando ellos fueron tirados al horno, ¿qué se les quemó a ellos? Solo las ataduras para poder andar con Cristo en las brasas. Andar descalzo. Para que Estuvieran libres. solo las ataduras para poder andar con Cristo. Y cuando Lo que debe nosotros hacer, hermano Giovanni, es volverle a dar el examen a cada uno para que lo corrijan. No, no. No, Pero ya lo tengo en la Ey, mano. pero yo no respondí cuál fue la expresión del rey. Esa no la preguntaste. Sí. No. No preguntaba. la respuesta fue que el Dios, No, que exclamó. el Dios Altísimo lo olvidó, dice. Lo libró. Dice, entonces Nabucodonosor exclamó, alabado sea el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel Al Dios de ellos, que envió a y su libró a sus siervos que confiaron en él. Esa fue la exclamación de él. Alabado dice, Esa no la respondí. sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Se la respondí. Ok, gracias hermanos, gracias. Se la respondí. ¿Cuál es el capítulo que sigue? Capítulo 4. Lean el capítulo 4. Ok, muchas gracias. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por la participación. Este capítulo vamos a leer para la próxima semana el 4. Y vamos a prepararnos bien. Ustedes grabando y también podemos responder como todo el tiempo hasta el oído del Y
hermano Estalino, dije, por favor. Oremos. Eterno y bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, te damos gloria y honra porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, por habernos dado el sábado por herencia eterna, el cual cada sábado te reconocemos como nuestro Dios. Bendito y alabado seas por no has dejado en nada de tu santo Espíritu. También tu sangre, Señor, nos has dejado para que nos guarde en esta vida. Gracias, oh Señor amado, por este santo y hermoso día de tu cruz. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a vivir tu palabra. Padre de amor, perdona nuestras ofensas. Te suplicamos que al comenzar esta nueva semana, tu Santo Espíritu nos guíe todo lo que tenemos que hacer, pensar o hacer. Que aprendamos a ponerte en primer lugar y sobre todas las cosas. Dios Padre de amor, que honremos tu santo y divino nombre, nuestro Espíritu de Dios. Gracias por la esperanza, bendita, que muy pronto volverás. Bendice a toda la familia de la tierra, en especial a los que te amamos, a los que amamos tu nombre y guardamos tu nombre. Gracias, Padre, por oírnos una vez más. Te agradecemos todo en el dulce y amado y santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Feliz semana. Feliz semana a todos.